No todo es flash en la vida. Hoy vamos a hablar de la luz natural y lo que deberías saber para poder aprovecharla. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Charlando de Fotografía entre mate y mate. Y vamos a estar hablando de la luz natural. Sí, porque en realidad hay mucha gente que... hay un preconcepto. Vamos a empezar a aclarar por este lado. Muchos piensan que a mí no me gusta la luz natural, o que yo estoy peleado con la luz natural, o que yo digo que la luz natural no sirve para hacer fotografías. No, vamos a calmarnos, no es así. Simplemente lo que yo digo es que la luz natural no hace lo que yo quiero que haga cuando yo necesito que lo haga. ¿Se entiende? Muy bien. Sacando eso, está todo bien con la luz natural. Y es más, uno lo que busca generalmente con los flashes es replicar cómo trabajaría una luz natural, pero digamos que un poco sofisticada. ¿Está? Que tenga onda, que esté buena. Bueno, hoy quiero hablarte de la luz natural. ¿Por qué? Porque hay muchas características que tendríamos que tener en cuenta con respecto a la luz natural. Y no siempre le prestamos la atención. Así que vamos directamente al tema. Hoy, señoras y señores, la luz natural. Como primera medida, existen 6 situaciones de luz natural que vamos a tener que tener en cuenta. Puede haber una séptima que la vamos a ver. Pero tenemos la luz del sol directo. Tenemos el nublado, que en el nublado nos podemos encontrar con dos tipos de nublado. Tenemos cómo funciona o cómo se comporta la luz en la sombra, la luz del fuego, la luz natural en interiores y la luz de la luna. Quizás hay alguna otra más. La otra que vamos a agregar es la luz de tormenta, pero bueno, vamos a hablar un poquito. Pero en realidad no creo que haya mucho más que esto. ¿Qué es lo que vamos a averiguar de cada una de estas luces? Porque ese es el punto de lo que te conviene saber. Bien, de cada una de estas luces vamos a ver cómo se comporta la intensidad, qué ocurre en las sombras, ¿sí? Porque aunque hagamos fotos en la sombra, hay sombras en la sombra. La temperatura de color, ¿cómo varía entre uno y otro? La dirección y la difusión, ¿cómo es el contraste? ¿Hay brillos? Lo que quiero que tengas en cuenta en esto, básicamente, ¿qué es? Que no digamos, mucha gente, vamos a decirlo así, mucha gente anda a la deriva con la luz natural. Es como que, bueno, si hay sol está lindo para hacer fotos, si no hay sol no está tan lindo, uy, me tocó nublado, qué lástima. Y en realidad, yo me di cuenta que si conocemos las características dentro de estos 6 parámetros, ¿no? Intensidad, temperatura, color, difusión, contraste, las sombras, los brillos, conocemos eso tranquilamente vamos a poder aprovechar lo mejor de cada situación. ¿Por qué? Porque sí, vamos a tener fotos muy buenas con la luz solar y fotos muy, muy buenas también con nublado o con sombras, o muchas veces no estamos aprovechando la luz natural en interiores, esa que entra por ventanas, puertas, cosas por el estilo. Así que quiero que hagamos un viaje en este video con respecto a esto. ¿Para qué? Para que en tu próxima situación de luz natural sea que viajes, que vayas a un determinado lugar o que te encuentres con algo que te gustaría fotografiar, es decir, qué cosas tengo que tener en cuenta de acuerdo a la luz que tengo, de acuerdo a la hora del día, de acuerdo a la época del año, porque la cuestión con la luz natural no es que se acomoda como yo quiera. Ojo, ténganlo en cuenta eso. Y ya lo hemos hablado esto en alguna oportunidad. O sea, la variación de la luz natural es impresionante según la hora del día y la época del año. Claro, yo sé que hay países, sobre todo los que están dentro del Ecuador, que no varía la luz en todo el año, pero aquellos que estamos en los hemisferios, ¿está? En el sur o en el norte, tenemos mucha variación de la luz solar en distintas épocas del año. Basta. Vamos a meternos con la luz solar. ¿Qué hace la luz solar? El sol directo, sin nubes, sin nada. Bien, la luz directa del sol. Y acá vamos a encontrar una serie de características muy interesantes. Por ejemplo, la luz natural del Sol es un tipo de iluminación directa muy intensa, lo que puede resultar en imágenes muy brillantes, o sea, muy luminosas, donde generalmente nos veremos obligados a trabajar con diafragmas cerrados, ISO bajo y una velocidad de obturación media alta. A no ser que trabajemos con un filtro ND, con un filtro de densidad neutra, podríamos de alguna manera alterar esto. Vamos, pero si no, siempre vamos a trabajar con algún diafragma medio o cerrado, una velocidad un poco alta y el ISO bajo, porque tenemos mucha, mucha intensidad de luz. También en la intensidad va a influir la hora del día en que fotografiamos. Ojo, por supuesto. Si vamos a mezclar luz natural con luz artificial, vamos a necesitar flashes de mucha potencia. ¿Estamos? O sea que en horas críticas, si vamos a fotografiar al mediodía o a la siesta, a las 2 de la tarde, cosas por el estilo, vamos a necesitar
mucha potencia, mucha intensidad de luz, lo cual no es lo mismo si tenemos atardecer. ¿Tá? Ahí no vamos a necesitar mucha intensidad de luz ni cosas raras. Ahora, la intensidad lo que nos da es esta cuestión de tener mucha luminosidad, poder tener mucha riqueza de detalles. Vamos a estar hablando de contraste según el ángulo en que esté incidiendo. ¿Tá? Vamos a tener textura, relieve, cosas que son muy interesantes. Direccionalidad, esto es fundamental. La luz solar directa es muy direccional, lo que puede producir sombras alargadas y efectos tridimensionales. Cuando fotografiamos el mediodía, la iluminación suele ser bien cenital. Ojo, según el lugar y la época del año, ¿no? Si ustedes ven Argentina en otoño, en invierno, hablemos de junio, por ahí, julio, van a ver que al mediodía la luz viene del norte, no es cenital, cenital, viene levemente del norte, bastante marcadito viene del norte. ¿Estamos? No es como si fuera luz del atardecer, pero viene del norte. Entonces, lo que quiero decir es que según la época del año y según el lugar donde nos encontremos. Pero por la mañana y pasada la media tarde siempre tenemos una dirección de luz oblicua en nuestras fotos, lo cual está muy bueno aprovecharlo. Esto nos lleva a que tengamos que analizar, tengamos que averiguar. Me conviene ir por la tarde, por la mañana, espero a que se haga más todavía al atardecer. ¿Cuál es la mejor situación? ¿Para qué? Para aprovecharme las sombras, para aprovechar el volumen, la textura. Saben que una luz lateral nos provoca mucho eso. Contraste alto. Y sí, vamos a tener alto contraste. Produce un alto contraste entre las áreas iluminadas y las sombras debido a su gran intensidad. Claro que esto se da en horarios particulares. De vuelta vamos a eso. No es tan así a la mañana temprano, al amanecer o al atardecer. Si combinamos este alto contraste con la direccionalidad lateral o rasante, podemos aprovechar para tener imágenes donde resalte la textura y el relieve. ¿Estamos? Entonces, luz rasante siempre nos va a dar una buena textura en nuestra imagen. Detalles y texturas. Realza detalles y texturas debido a que a la intensidad y sombras definidas. Como es una luz dura, ¿está? O sea que nos da sombras con bordes definidos, vamos a poder aprovechar esto. Pero cuando aprovechamos la direccionalidad y dejamos que esa luz sea rasante sobre la superficie que deseamos resaltar, ahí se nota mucho más. El relieve también va a destacar y eso nos va a permitir destacar detalles que quedarían ocultos con una luz plana o sin diferencia de contrastes, como en un caso como este, o como un caso como este, un rayo de luz entrando por entre las ramas de los árboles en un bosque, cayendo justo en un punto preciso donde hice parar a la reina para sacarle un muy buen retrato. ¿Está? Así que bueno, todo esto que acabamos de ver es luz solar, es la luz del sol directa. No hay nubes, nada, cielo azul, luz directa del sol. Vamos a encontrar este tipo de situaciones. Está bueno tenerlas en cuenta, ¿por qué? Porque yo ya sé con qué me voy a encontrar. Salgo a hacer mis fotos, wow, tengo un día de sol tremendo. Bueno, quizás al mediodía no me sirve la luz que hay, o no encuentro motivo, o lo que yo estoy pretendiendo no aparece, aunque debería buscarlo, quizás en qué, en relieves planos, que puede ser en frentes de casas, de edificios, o puede ser en lugares donde haya una muy buena textura o relieve, pero en forma plana. ¿Tá? O sea, vertical. Entonces, esa luz que viene de arriba puede servir en eso. Pero sé que si quiero fotografiar gente, si quiero hacer retratos, si quiero hacer alguna cosa, me va a ser un poco complicado. Entonces puedo esperar un rato, puedo esperar a que se haga más tarde o puedo aprovechar por la mañana temprano. Además, las sombras siempre están buenas, sobre todo esas sombras cuando son más alargadas y cosas por el estilo, pegan muy bien. Uno de los temas también que es importante tener en cuenta es la temperatura color. ¿Sí? Y una de las cosas fundamentales con respecto a la luz solar directa es que vamos a tener temperatura color de luz blanca al mediodía. En cerca del mediodía y pasado un poco el mediodía, o sea, entre las 11 y la 1 o 2 de la tarde vamos a tener luz blanca, perfecto, 5500 Kelvin, pero, y estamos hablando en verano generalmente, o en lugares del planeta donde no cambia la luz y está bien cenital la luz todo el año. Pero tengan en cuenta que al atardecer vamos a tener una luz mucho más tirando al rojizo amarillento, ¿está? Básicamente por la inclinación del sol y por lo que prevalecen son las longitudes de ondas largas, como amarilla, rojo, anaranjado. Y al amanecer también vamos a tener una temperatura de color cálida. Pero ojo, no tanto como el atardecer. El atardecer se incrementa por, vamos a decirle, lo que la luz atraviesa mucho la suciedad ambiental que se produce por el movimiento del día y ese es un factor que muchas veces influye bastante. ¿Ok? Pero bueno,
La temperatura color, blanca va a ser al mediodía, y ya cuando nos vamos al atardecer, al amanecer, estamos hablando de una temperatura color bastante cálida. Así que tenemos puntos intermedios también, qué sé yo, 4 o 5 de la tarde, si todavía no es atardecer, no va a ser 5500 Kelvin, pero tampoco estamos hablando de una temperatura de 3000 Kelvin, ¿está? O sea, no estamos hablando de luz amarilla o roja, pero es un poquitito más cálida que lo que sería, hubiese sido el mediodía. Atento a la temperatura color. Seguimos. Vamos con el nublado. Y en el nublado vamos a encontrar dos tipos de nublado. Esto capaz que no lo sabías, no lo tenías en cuenta. El nublado denso y el nublado brillante. El nublado denso, luz difusa y suave. Las nubes densas actúan como un difusor natural, suavizando la luz y eliminando sombras duras. Esto crea una iluminación más uniforme, o sea, mucho más pareja, y por ejemplo, no vamos a tener alto contraste para nada, ¿está? Pero sí nos va a permitir este tipo de iluminaciones ver mucha riqueza de detalles. ¿Por qué? Porque la luz es tan pareja que no vamos a tener sombras muy densas y oscuras y luces muy intensas y altas. Entonces, en esa cosa pareja podemos apreciar un montón de detalle en la imagen, que cosas que se ocultarían por el contraste, ¿no? Así que tenemos fotos con menor contraste. La luz suave reduce el contraste de la imagen, lo que puede ser beneficioso para cierto tipo de fotografía. Imagínense en esa foto que hubiese sido imposible. Con un día de sol intenso, adentro estaría tan oscuro por la sombra que no se vería prácticamente nada, esa casita anaranjada. ¿Estamos? O sea que me vino muy bien en este caso el tema de que sea un nublado bien denso. La profundidad es menor, la luz suave puede hacer que la imagen parezca más plana debido a falta de sombras profundas que añaden dimensión. No tenemos profundidad por contraste, ¿está? Los tonos son fríos, la falta de luz solar directa puede dar un tono más frío a las fotos, a menudo con una tendencia al azul o gris. Bien, ¿por qué? Porque lo que estamos teniendo es alta temperatura color. Vamos, entonces, bueno, va a aparecer más las fotos de un tono frío. Bien, esto ocurre siempre también antes del amanecer, una vez que ya el sol desapareció. Acá me están ayudando en esta foto las nubes que simplemente permiten un tajo que se hizo ahí, una pequeña abertura de nubes que me permite visualizar un poco el sol, pero puedo seguir viendo todo lo azul y la cosa bastante densa por el nublado que hay denso. Podemos corregir en nuestra cámara o podemos corregir en la edición el tema de la temperatura de color. Por ejemplo, estamos viendo a la izquierda una foto sin corrección de color y vemos cómo levantó un poquito con la corrección de color. O sea, la foto no se te va a poner anaranjada, pero fíjense, por ejemplo, la iglesia, cómo ganó un poco más de tonalidad con respecto a esto, las columnas, tienen un tonito un poco más cálido. Dentro de lo que es nublado, tenemos el nublado brillante. La luz es difusa, pero no tanto. Ya hay luminosidad. Ya podemos ver la forma de la sombra. Si bien no es una sombra con bordes bien definidos, podemos ver un poco la sombra, el dibujo, el contorno de ese sujeto que se proyecta sobre una superficie, generando la sombra, y podemos ver. En la otra, acuérdense que en el nublado denso no se veía nada, era una mancha nada más la sombra. Bien, aunque las nubes están presentes, hay más luz disponible en comparación con el nublado denso. La luz sigue siendo difusa, pero es más intensa. Ya empezamos a ver un poquito de contraste, ya la cosa no es tan suave. La luz es un poco más dura que en un nublado denso, lo que añade un poco más de contraste sin ser tan drástica como la luz solar directa. Pero ya, digamos que todo lo que sea relieve, en la moldería, todo eso lo podemos ver un poco mejor. Tonos neutros vamos a encontrar ahora también. Las fotos tomadas en un día nublado brillante tienden a tener colores más neutros y equilibrados, con menos tendencia a los tonos fríos que los nublados densos. O sea, la temperatura no es tan alta. Capaz que un nublado brillante estamos hablando de 6500 Kelvin, una cosa por el estilo. También hay detalles y textura en esto, ¿eh? Claro, empiezan a aparecer la textura. Los detalles los seguimos viendo, pero la textura empieza a notarse mucho más que el nublado denso. La mayor cantidad de luz puede resaltar más detalles y textura en el sujeto, haciendo que la imagen tenga más profundidad y definición. Pero también muchas veces vamos a tener que acudir a la compensación de color. Si nos parecen interesantes los colores reales que había en la escena. Vamos, entonces en este caso, bien, acomodado. Vámonos para la sombra. En la sombra tenemos eliminación de sombras duras. La luz a la sombra es más suave y uniforme, lo que elimina las sombras duras y reduce el contraste extremo.
La iluminación no es uniforme. La luz difusa proporciona una iluminación más uniforme sobre el sujeto, lo que es ideal para retratos donde no queremos textura y volumen y que se resalte ese tipo de cosas, ¿está? Sino cosas como más suaves y delicadas. A veces en los niños es bastante interesante. Bien, resalta detalles. Ayuda a resaltar los detalles sin las distracciones de sombras duras que impiden ver en las zonas muy densas. Tenemos menos brillos, o no hay brillos directamente. Si estamos en la sombra, es muy difícil que haya brillos sobre superficies brillantes. Los colores suelen aparecer más fríos, o sea, tendremos alta temperatura color, ¿eh? Menos saturación. Puede haber una ligera disminución en la saturación de colores, lo cual lo podemos compensar después con la edición. Vamos a tener reflejos, claro que sí, porque si hay superficies lisas y brillantes y hay en otro lugar hay elementos que están siendo iluminados, dentro del ángulo de incidencia de la reflexión de la superficie, vamos a ver reflejos, no brillos, reflejos, que no es lo mismo, ¿eh? Así que bueno, sin corrección de color y con corrección del color. Esto era un día a la sombra, había un poco de incidencia de luces de alrededores, pero a la sombra. Con todo esto que estamos viendo, de alguna manera nos tiene que quedar claro que cuando yo me encuentro con un día soleado o un día nublado o estoy fotografiando algo que está a la sombra, hay cosas que voy a tener que tener en cuenta. Por ejemplo, y acá quiero darte un dato que es muy interesante. Muchas veces nosotros estamos mirando eso que está a la sombra o que está nublado y vemos la textura, vemos el volumen perfecto. Pero cuando hacemos la foto no aparece. Vos decís, ¿qué onda que no aparece? ¿Por qué no lo estoy viendo? El tema acá es que nuestro cerebro nos engaña. Sí, ¿por qué? Primero porque tenemos una visión binocular, o sea que al ver con los dos ojos vamos a ver textura, volumen, vamos a ver relieve, ni un problema. Por otro lado, nuestro cerebro tiene memoria y sabe que al estar viendo hay una diferenciación de volúmenes, de tamaño, de distancia, de cosas por el estilo, eso va a proyectar un cierto relieve, textura, volumen o lo que sea. Entonces, nos metemos en eso. ¡Wow! Esto está genial. Hacemos la foto, miramos y decimos, esta cámara es una porquería, tengo que cambiar. No, no tenés que cambiar nada. Lo que vas a tener que tener en cuenta es decir, bueno, eso no se va a ver como lo estoy viendo yo ahora. Vamos a ver si después lo puedo trabajar en edición, que por ahí muchas veces puede recuperarse un poco más de textura, ¿está? O vamos a ver qué hago, si le pongo una luz extra o vengo en otro momento, en otra hora del día o otro día, si puedo hacerlo. Pero sí está bueno que sepamos por qué pasan las cosas que pasan y por qué no pasan las cosas que no pasan. El tema de los contrastes. Bueno, ahí es muy importante que sepas cómo fotometrear. ¿Por qué? Porque quizás vos vas a fotometrear para las luces sabiendo que podés recuperar 3, 4 pasos de subexposición en tu cámara por el tipo de sensor que tengas. Si tenés un sensor ISOLES, no tenés problema. ¿Estamos? Entonces, bueno, bueno, ya voy a exponer de tal manera porque este nivel de contraste, indefectiblemente, lo que necesitamos tener es conocimiento. Conocimiento de el funcionamiento de nuestra cámara, de las posibilidades y las limitaciones que tengo con mi cámara, eso es fundamental, pero además conocimiento de cómo se comporta la luz en diferentes situaciones y en diferentes situaciones que vamos a enfrentar. Yo quiero proponerte esto. Hoy en día podés capacitarte con quien quieras y donde quieras. Hay un abanico muy grande de posibilidades. En mi plataforma online vas a encontrar toda una serie de cursos por demanda que te van a permitir capacitarte y crecer como fotógrafo. Tenés curso inicial, iluminación, composición, vas a tener talleres de retrato, de fotografía de producto, cursos de comercialización para fotógrafos profesionales, cursos sobre morfología, creatividad, usos creativos del flash, cursos básicos y avanzados. Todo lo necesario para poder pasar al próximo nivel en tu calidad fotográfica. Vamos con la luz del fuego. Fotografiar con luz de fuego puede crear imágenes atmosféricas y cálidas que evocan una sensación de intimidad y dramatismo, ¿eh? Las tonalidades van a ser cálidas. La luz de fuego tiene una temperatura de color cálida generalmente entre 1200 Kelvin y 1900 Kelvin, que produce tonos anaranjados y rojos. Es una luz contrastada, ¿sí? Si colocamos al sujeto cerca de la fuente de luz de fuego para que esté bien iluminado por la luz cálida, va a tener una incidencia de luz más fuerte y el resto va a estar apagándose porque lo vas a exponer para el sujeto principal. La luz la podemos tener dentro del encuadre. Usamos fotos oscuros para que la luz de fuego resalte más y cree un contraste bastante dramático, lo cual eso es bastante efectivo. Podemos buscar superficies que puedan reflejar el fuego, la luz del fuego, como cuerpos de agua, espejos o ventanas para añadir interés visual a nuestra foto.
¿está? Dentro de la imagen. Ya que ponemos la fuente de luz dentro de la imagen, podemos aprovecharnos con eso. Pero fíjate que muchas veces la fuente, tener como fuente de luz única una vela o un conjunto de velas está un poco interesante, ¿eh? Te da una onda bastante ahí tétrica o cosas por el estilo. Claro, va a aparecer, puede aparecer ruido si hay que levantar mucho el ISO, porque la intensidad no es muy fuerte, pero ojo que también podemos tener situaciones con mucha intensidad. Así que la luz de fuego es muy interesante, nos va a dar un dominante muy fuerte rojizo, así que vamos a tener que ver cómo manejamos eso en el hecho después de filtrar, o bien si tenemos un flash a mano, escuchate, te doy un consejo, tirás un disparo de flash quizás rebotado a alguna superficie o algo, como para que blanquee un poco la luz, ¿está? Para que no quede tan rojiza. Eso es una cosa. Acá yo estoy dejando participar un poco la luz ambiente. Eso hizo que no se note tan rojizo. Luz natural en interiores. Esta está muy buena y acá tenemos muchísimo para trabajar o para hacer. Fotografiar con la luz natural en interiores nos dará generalmente imágenes contrastadas, ya que habrá zonas en nuestra foto donde no llegue luz y nosotros vamos a exponer para la parte iluminada, y otras fotos y otras situaciones donde, otras partes de la foto donde no hay luz porque no llega, solamente la entrada de luz es muy direccional, entonces ahí tenemos contraste. Eso también depende de la cantidad de aberturas del ambiente, ¿verdad? La luz natural en interiores la vamos a trabajar generalmente con ventanas y puertas. La luz que entra por una ventana puede ser directa o difusa dependiendo del clima y de la hora del día. Si la luz está justo en el ángulo de la abertura con la que estás teniendo como fuente de luz principal, bien, va a entrar el rayo de luz, como vemos acá, que está pegando justo en las ollas, le da un poco a la señora que está ahí cocinando, pero el rebote de ese rayo de luz que está entrando directo por esa ventana me da una luminosidad muy interesante en mi escena. ¿Está? Ojo, para tenerlo en cuenta, fundamental. Pero también puedo aprovechar luminosidades muy fuertes. Acá no está pegando el sol directamente en esta ventana, pero está dando muy fuerte en la entrada de esta casa y eso hacía que haya mucho resplandor. La temperatura color y la difusión van a depender de la hora que fotografiemos y si entra luz directa del sol o el resplandor. En este caso, en esta foto está entrando resplandor de un día nublado, muy suave, excesivamente suave. Así todo, fíjense que tenemos un poquito de sombra, pero es muy delicada la imagen. Acá entraba mucho resplendor a este negocio, mucho lo que estaba resplandeciendo la luz afuera, era pasado un poquito el mediodía, o sea que había mucha intensidad de luz, esto es en Guatemala, y eso me permitía que hacer una luminosidad importante adentro del negocio, ¿no? Pero bueno, hay muchas opciones en que podemos aprovechar el tema de la luz natural en interiores. Aparte para arquitectura, en este caso quedó muy bueno. Para retratos está excelente. Así que yo creo que tenemos que aprovechar esas situaciones y tenemos que meterle por ahí. Bien, si bien no llegamos a desarrollar todos los tipos de luz que tenemos, lo vamos a hacer en un segundo episodio. Vamos a llegar hasta acá, vamos a llegar hasta la luz natural en interiores, vamos a ver qué es lo que podemos averiguar con respecto a todo esto y me gustaría que me digas en los comentarios a ver si vos tenés algún dato más, si has practicado, si no que practiques y me comentes a ver cómo te fueron esas prácticas, pero que analices esto, a ver si realmente es así, si vos podés planificar, porque mire, uno de los secretos importantes de la fotografía es planificar. Si vos podés planificar hasta el último detalle, es mucho mejor. Claro que van a ocurrir cosas que pueden sorprenderte, pero como vos ya la planificaste, hay un montón de, vamos a decir, situaciones que ya tenés contempladas. ¿Ok? Entonces, el mayor éxito en tu fotografía va a ser cuando planifiques, no cuando te largues a la aventura como lo que yo sé que románticamente suena mejor. Decir, un aventurero, que me enfrentaré con la realidad y la fotografía. No, pendejada. Estamos hablando acá de qué? Planificar, sé a dónde voy, con qué me puedo encontrar, cuáles son las variables que puedo tener. Bueno, la luz, voy a trabajar con luz natural. ¿Puedo meter luz artificial? Y en alguna situación quizás sí. Y vamos a ver en el próximo episodio cuando hablemos de la luz natural. Pero donde ya metemos el tema de luz artificial, vamos a decir nocturna, cosas por el estilo, todas las variables que tenemos. Bien, así que bueno, muchas gracias por acompañarme. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo y ahí tenés para poder hacerlo y darle un like también, ya que estamos como para apoyar a toda esta movida y sigamos creciendo. Y seguramente nos vamos a ver en una próxima charla de fotografía entre mate y mate.